Así como nos dispusimos a darte honra, gloria y honor, también queremos que tú, Señor, envíes tu alimento. Queremos de ese alimento hermoso que tal vez nos redarguye, pero también al mismo tiempo nos consuela. Envía de tu palabra, Señor. Constituye a tu instrumento, Señor, como un vínculo, Señor, un vínculo con el amor de Dios. Permite que tu palabra fluya de tal manera que los corazones estén dispuestos, que los corazones se dispongan a ser hacedores de la palabra. Padre, yo te pido que tú, Señor, nos bendigas a todos. Que seas tú el que hable, Padre. Que la voz de Dios hable hoy. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, es un día viernes, es un día que muchas personas utilizan para irse de fiesta. ¿Por qué no, verdad? Ellos la utilizan para ir a bailar, para ir a disfrutar, a gozar con el alcohol, con las drogas. Hay otras personas que aprovechan que mañana no trabajan, en algunos casos, para ir a visitar a los familiares y se quedan allá y se amanecen cantando, etcétera. Son viernes de fiesta, hermanos. Nosotros también tenemos nuestro viernes de fiesta. El viernes de fiesta para nosotros es con el Señor Jesús. Amén, hermanos. Y este es un pequeño adelanto de la fiesta que vamos a tener con Él ahí en el cielo. Amén, hermanos. Sí. Entonces, yo veo como que hubo ausencias el día de hoy. Creo que mucha gente se está preparando para el congreso de mañana. ¿Alguno de ustedes tiene en su corazón el venir al congreso de mañana? Bendito sea el Señor. Se van a gozar. Aunque el eslogan dice que es para mujeres, el pastor nos ha invitado a todos los varones para que asistamos. Porque de la misma manera que Dios le está hablando a las mujeres, los hombres tenemos que saber qué les está hablando para que de esa manera tengamos el conocimiento y podamos darle seguimiento a esa enseñanza y gozarnos juntos en la casa, en la familia. ¿Amén, hermanos? Sí, entonces vengamos también los varones, aunque sea un rato, ¿verdad? Yo sé que algunos trabajan, otras personas tienen otras actividades, pero vénganse un ratito, hermanos. Vénganse a gozarse con 1, 2, 3 o 4 predicaciones. Hay bastante palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con nuestro mensaje de hoy. Nuestro mensaje de hoy tiene un título un poco extraño. Se llama el título ¿Y tú qué vas a hacer? Así, sencillo. ¿Y tú? Y entre signos de interrogación, ¿qué vas a hacer? Quiero que pongan mucha atención en ese título porque el título nos va a dar un adelanto, o nos está dando un adelanto de lo que vamos a ver adelante en lo que sigue de la enseñanza. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 23, por favor. San Mateo, capítulo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que cuando estamos buscando la palabra de Dios, debemos alabar el nombre del Señor. No todos somos muy diestros en encontrar los versículos, pero sí somos muy diestros en alabar el nombre de nuestro Dios. Capítulo 23, versículo 3. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a ver los versículos anteriores para entender de qué está hablando el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 1 del capítulo 23. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y luego dice enseguida nuestro versículo principal: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿de quién está hablando el Señor Jesús? De los escribas y los fariseos. Acuérdense que eran sectas que estaban de una u de otra manera como cazando al Señor para ver en qué se equivocaba y para ver si lo podían matar. Intentaron varias veces apedrearlo, a tal grado, hermanos, que en una de las ocasiones en que lo querían despeñar de un lugar alto, dice la Biblia que el Señor pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. Se cree, los teólogos dicen, que Él pasó en medio de ellos en un momento de su eternidad, caminando normalmente, y no lo vieron porque el tiempo, el Señor Jesucristo lo dominaba. El tiempo, el Señor Jesucristo lo utilizaba para sí mismo. Eso dicen los teólogos. La Biblia nos dice claramente que pasó entre ellos, nada más. Entonces, siempre estos personajes, escribas y fariseos, estaban buscando la forma de tentarle, de matarlo, de lastimarlo. Pero aquí en el versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué hacían en la cátedra de Moisés? Ustedes saben que cátedra se refiere a enseñanza, habla de enseñanza. Entonces, por eso en la UNAM, por ejemplo, tenemos catedráticos. Algunas personas en la iglesia son catedráticos de alguna universidad, ¿sí? En las escuelas secundarias, la mayoría de los que estuvimos en el magisterio somos profesores, ¿sí? No maestros, profesores. Pero en las universidades dan cátedra los maestros, entonces son catedráticos. Aquí lo que hacían los escribas y los fariseos era enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, eran personajes que conocían perfectamente la palabra de Dios. Y no se engañe, hermanos. En la escuela de antropología donde yo estudié una licenciatura, yo tenía varios maestros que sabían las escrituras. Sabían las escrituras por libros, por versículos. Algunos conocían los 66 libros y bastantes versículos de cada libro. Mas, sin embargo, su vida de impíos dejaba mucho que desear. Entonces, no es suficiente con conocer la palabra. No es suficiente con que nos pasemos todos los días, todas las noches leyendo. No es suficiente. Ahorita vamos a ver qué es lo suficiente. ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces observen lo que voy a decirles. Alrededor de nosotros hay personas con una gran elocuencia. Elocuencia quiere decir que tienen facilidad para exponer algún caso, algún asunto. Sobre todo aquellos, no sé si ustedes los han visto aquí en la iglesia, que son personas que les gusta enseñar. Son personas que en algún momento hasta presumen de que saben la palabra de Dios. Nada más que muchos de ellos, a la vuelta de la esquina, muestran una situación muy diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Un ejemplo: esas personas hablan del perdón como si fuera una enseñanza para ellos mismos, pero ellos lo argumentan conforme la palabra de Dios nos dice que perdonemos, por ejemplo, hasta 70 veces 7. Y a muchos de ellos, no en esta iglesia, en otra, ¿verdad?, los hemos visto odiando porque no fueron capaces de perdonar. Dicen, pero no hacen. Lo más triste de todo esto es que muchos de nosotros decimos, pero no hacemos. Entonces, tenemos que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el título? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Entonces, contamos con hermanos que, hablando de Dios, usan palabras persuasivas que se oyen muy bien y convencen, pero lo que ellos dicen está muy lejos de reflejar lo que ellos hacen, pues en su vida cotidiana cometen toda clase de hechos que no son buen testimonio. Hablan de perdón y no perdonan, hablan de orar y no oran, hablan de leer la Biblia y no la leen. Por todo ello, el nombre de Dios
es blasfemado entre los gentiles, como dice la palabra. Muchos de ellos se han encargado de gritar a los cuatro vientos, no todos, que son cristianos. Y por eso muchas personas que son cristianos y que llevan una vida de cristianos son prudentes al hablar de Cristo. ¿Por qué digo prudentes? Porque lo que ellos le enseñan a los demás es algo que ya han vivido y que los demás les han visto hacer. Un ejemplo bien claro. Cuando una persona andaba por ahí por las calles, todo borracho, ¿verdad? Drogado, peleándose con los demás, y de repente lo ven con su Biblia bajo el brazo, caminando sobrio, sin tomar. Entonces, esa persona no debe decir, yo fui un borracho. ¿Por qué? Porque lo ven, ya no anda borracho, anda gozoso, lleno del Señor. Antes se llenaba de tequila, ahora se llena de la presencia de Dios. Antes tomaba 2, 3, 4, 15 litros de pulque, ahora se bebe la palabra de Dios, 3, 4, 15, 10, 20, 30 capítulos. Se llena de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que la gente está buscando de cada uno de nosotros, hermanos, es el testimonio vivo. No el testimonio hablado, vivo. Lo que están buscando nuestros hijos es vernos perdonando, vernos ya sin mentir, vernos amando, vernos de diferente manera, no como nos conocieron sin Cristo. Vernos diferente. Eso es lo que quieren las personas, ver al cristiano actuando con la palabra en su boca y en sus actos. También acabamos de mencionar que por causa de aquellas personas que hablan la palabra de Dios, pero su testimonio no es correcto, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Entre los gentiles, los que no conocen la palabra de Dios. Vamos a Romanos 2:24, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 2:24. Gloria a Dios. Si puede, si ya lo encontró, puede decir gloria a Dios. La palabra del Señor nos orienta a que digamos gloria al Señor. 2:24. Bendito sea el Señor. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos 2 versículos atrás. Estamos en el 2:24, ¿sí? Ahora vamos al 2:22. ¿Tú qué dices? ¿Que no se ha de adulterar? ¿Adúlteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Vamos al 19, unos más antes. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y luego dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Está bien claro, hermanos, que lo que nosotros decimos, eso tenemos que hacer. Es pero bien hermoso, es maravilloso, hermanos, cuando usted le invitan a predicar y lleva a su familia. Cuando usted como varón o como mujer, como esposa, la invitan a predicar a una célula o a una iglesia y lleva a su esposo y va a la familia. ¿Sabe por qué es hermoso? Porque cuando usted está hablando la palabra de Dios, ahí mismo la persona que le conoce, y no solamente de vista, sino le conoce desde que amanece hasta que anochece, aun cuando duerme, su esposa puede en ese momento decir: sí, es cierto, está diciendo la verdad. Lo que dice, eso hace. Mas sin embargo, yo conozco muchas personas que no hacen eso, que inclusive le prohíben a la esposa participar de ese culto, porque sabe que lo que está diciendo nunca lo ha hecho. A estas personas Dios les llama en la Escritura hipócritas. Son fariseos, escribas.
Y es que lo que llamamos testimonio es la conducta de nosotros vista por todos, donde ellos ven si hemos cambiado o no. Por eso muchos ni siquiera mencionan en su trabajo que son cristianos, porque siguen de coquetos con las damas. Algunas jovencitas van al gimnasio y no dicen que son cristianas, porque les encanta el boludo que está ahí enfrente, está todo lleno de bolas, ¿sí? Y les encanta y le echan ojitos. Entonces no dice que es cristiana porque pues le da vergüenza que le digan, entonces eres cristiana, ¿y por qué te gusto si tú tienes tu marido? Pues ella le va a contestar, es que mi marido no está todo lleno de bolas como tú, mi marido nada más tiene una bola en la panza, parece una hernia. Entonces echándole ojitos a aquellas personas. ¿Por qué no decimos que somos cristianos? ¿Por qué no testificamos? Porque nos han visto peleando en la calle, ¿verdad? Discutiendo con el taxista, porque cualquier cosita ya nos encendemos y somos personitas que andamos por ahí dando lástima con todas las cosas que hacemos, como que les llamamos pecado. Hermanos, es tiempo de cambiar. ¿Tú qué vas a hacer? Tenemos que cambiar. Predicación tras predicación, exhortación tras exhortación. Viene el Espíritu Santo y nos toca, nos llena de su presencia, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y llega la otra predicación y nos damos cuenta que no hemos cambiado, y llega la otra y no hemos cambiado. Los que son recién convertidos no tienen mucho que sentir en este aspecto, pero los que ya llevamos bastante tiempecito, digamos 10 años para acá, 20 años, 25 años, y no hemos cambiado. ¿Qué hemos hecho con tanta predicación, hermanos? ¿Qué hemos hecho, hermanos? En el versículo principal, que es Mateo 23:3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Qué tenemos que guardar, hermanos? Dice una hermana, dice, hermano Jesús, como dice que guardemos la palabra, yo agarro mi Biblia y la guardo bajo el brazo. ¿Será eso guardar la palabra? ¿O será como algunos hermanos que se compraron un buró a la orilla de su cama y guardaron la palabra en el buró para que no se empolve? ¿Será eso guardar la palabra? ¿O esas Biblias pequeñitas, hermanos, que venden, las Biblias chinas que dan hasta muy económicas? Sí las han visto, ¿verdad? Esas sí se pueden guardar aquí en la bolsa, hermanos, como llavero. ¿Será eso guardar la palabra? ¿Qué tenemos que guardar? Primero, vamos a esto. Lo primero que tenemos que guardar es nuestro corazón. Proverbios 4:23. Vamos a Proverbios 4:23. Si traen su Biblia, por favor, consúltenla. Ayuda mucho que veamos el versículo. Proverbios 4:23. ¿Qué dice, hermanos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. Vamos versículos anteriores para que entendamos de qué está hablando aquí el proverbista. En el 20, hermanos, ahí mismo en el 4:20, ¿qué dice? Hijo mío, fíjense, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y luego viene el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, vamos a entrar en materia de lo que estamos viendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Es el nombre del tema. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque cuando nosotros, hermanos, estamos en la presencia de Dios, cuando estamos comúnmente adorando al Señor,
lo adoramos en la mañana, en la tarde, y cuando estamos haciendo nuestros quehaceres le cantamos, le alabamos y apartamos un espacio pequeñito para que en nuestro aposento, cerrada la puerta, oramos a nuestro Padre que está en lo secreto. Un momento de adoración. No falta quien, hermanos, no falta quien nos meta una zancadilla. No falta quien venga y nos provoque. ¿Sí o no, hermanos? Y muchas veces, hermanos, la provocación viene en la familia, o viene en el amigo, o viene el hermano de la iglesia. Esa provocación viene por la falta de conocimiento que hay en la palabra de Dios. ¿Cuál es esa provocación? Nos mira feo, no nos saluda, murmura contra nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué significa, hermano? Que cuando tú veas el problema venir, cuando veas la injuria, cuando veas el insulto, cuando veas el desprecio, en ese momento, hermano, piensa tantito en lo que el Señor puede hacer con aquella persona. Piensa un poquito en la palabra que dice que perdonemos hasta 70 veces 7. No te esperes a que eso que te hicieron te lastime. No te esperes a que eso que te hicieron te produzca una raíz de amargura que haga que tú también odies a aquella persona. Inmediatamente perdona, así, con el movimiento de los dedos, ya, en ese momento. Por eso la palabra o el mensaje tiene como título: ¿y tú qué vas a hacer? Inmediatamente el perdón, hermanos. Al momento. Porque si tú no perdonas al momento que te lo hicieron, en ese mismo momento tu mente empieza a maquinar venganza. Tu mente empieza a maquinar desquite. Pero me la va a pagar. Ya calculé la fuerza que tengo en mis puños y con estos le voy a partir la boca. Pero me la va a pagar y va a ver, le voy a decir a su esposa: me metí en un chisme, pero ahora yo la voy a demandar. En lugar de perdonar, el problema que fue pequeño, de 15 minutos, se hace de 1 hora, de 3 horas, de 4 horas, de un día, de varios días. Hermanos, ¿saben que en la provincia mexicana se matan a balazos? Empiezan 2 que andan borrachos, se pelean, se agarran a balazos, y el que cae muerto, pues ya se murió, ¿no? Pero el que queda vivo, llega otro familiar del difunto y lo mata, y luego queda el otro vivo, y así se empiezan a matar y se acaban los pueblos, las venganzas, porque no hay perdón, porque no conocen el perdón. Pero a nivel micro, a nivel de nosotros, de nuestra persona, hermanos, si yo les dijera que muchas personas, porque predico de esta manera, no me han perdonado, hermanos, ¿qué pasa si el Señor viene en ese momento? Ay, este hermano, ya son las 8:30, no termina. Perdónenme, hermanos, pero yo tengo aquí, miren, el mensaje del Señor. Yo tengo que terminarlo, porque si no hago esto, a mí el Señor me va a reprender. ¿Sí me perdonan, hermanos? ¿Sí? Es como un ensayo. Si me perdonan a mí, van a poder perdonar al esposo que no les va a dar hoy el gasto. O a la esposa que se lo dieron ayer y ya se lo gastó, hermanos. Ahora, ¿qué van a hacer toda la quincena? O al hijo que hizo su examen y no lo pasó. Bendito es el Señor. Perdónenlos, hermanos. Empiecen a ahorrar por una escuela particular. Entonces, ¿qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a guardar? A través del perdón. Una persona que te insulta o que te hace algún daño, hermanos, esa persona lo que te está echando a ti es su basura. ¿Por qué te insulta? ¿Por qué te hace agravio? ¿Por qué te molesta? Es su basura. Es como si tú abrieras tu puerta y le dijeras a todos los de la calle: ¡hey! Ya no le echen en el camión, vengan a echarme la basura a mi recámara. ¿Aceptarías que te hicieran eso, hermano? Entonces, ¿por qué aceptas todo lo malo de aquellas personas? Aquellas personas lo que te hacen, hermano, lo están haciendo porque están tristes, están angustiadas, están desesperadas. Ellas no necesitan que tú tomes venganza contra ellos, ellas necesitan tu perdón y tu oración. Si tú perdonas, tienes que orar por ellas.
Tienes que decir: Padre, mira cómo lo hicieron, mira cómo están, ayúdalas, sálvalas, bendícelas, llévalas por el buen camino. Padre, a esa viuda que está de envidiosa, por favor, dale un marido para que ya no esté de envidiosa. Pero yo te pido que tú le ayudes, ayúdala. ¿Se dan cuenta que le damos la vuelta al enojo? ¿Sí, hermanos? Si no nos cuesta tanto vivir felices. La Biblia lo dice claramente: estad siempre gozosos. Pero adelante dice: orad sin cesar. ¿Cómo voy a estar gozosos? A través de la oración. Hermano, hay veces que no cabemos en donde estamos. ¿Han visto a los perritos cuando se quieren echar a dormir? Nosotros no nos echamos, ellos sí. Empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, y luego rascan y rascan y rascan. A veces así andan las personas. No se pueden acomodar, hermanos. Y nosotros nos damos cuenta de cómo están las personas y sabemos cuál es el remedio. Sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para poder ayudarles. ¿Sí? Ellos son candidatos de Cristo para salvación, pero nosotros les negamos esa salvación aquí en la tierra, cuando en lugar de orar estamos tramando la venganza. Algunos de ustedes tienen Facebook, ¿verdad, hermanos? Cuando puedan, ciérrenlo. Porque de verdad, hermanos, usted lo abre y empieza el rencor. Empieza a hervir la sangre y miren, empieza a ebullir. Parece un tehuacán con limón ahí, sal, ¿verdad, hermanos? Pero y los comentarios que hemos visto ahí, hermanos. Yo lo abrí un día, el Facebook, y dije: a ver cómo andan las ovejitas de voz de Dios. Bendito sea el Señor. Todos los que tienen Facebook, orando, ayunando, bendiciendo, diciendo la palabra, exhortando al hermano para que regrese al camino. No es cierto. Y así están en todas las iglesias. Cuando pueda, ciérrelo. ¿Por qué, hermano? Porque si no, va a ser muy difícil que guarde su corazón. Por eso le estoy diciendo: cuando pueda. También les he dicho a los hermanos: ¿quieren guardar su corazón? Cuando puedan, apaguen la tele. No siempre, porque a veces no tenemos otra opción. Quisiéramos ir al cine, pero sale carísimo. Nos vamos a la función de 2 por 1, pero las palomitas nos salen a 1,000 pesos. Y luego usted quiere meter las palomitas y se las quedan ellos. Entonces, pues a veces tenemos que ver la tele. Pero cuando pueda, diga: hoy decido no ver la tele, me voy a poner a orar. Apáguela, hermano, gasta menos luz. Amén. Cuando pueda, hermano. Si puede siempre, hágalo. Y en lugar de hacer todo eso, doble sus rodillas y pídale al Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué otra cosa tenemos que guardar? Vamos a Lucas 11:28. Lucas 11:28. Alégrese, hermano. Lo veo muy triste. No se ponga triste, hermano. Ya viene Cristo. No, alégrese. 11:28. Amén. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A ver, hermanos, hagan lo que yo hago. Oyen la palabra de Dios. A ver, oyen la palabra de Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Oiga, bienaventurados. ¿Sabe qué significa bienaventurados? Felices. Pero si nos vamos al original, hermanos, dice sumamente felices, muy felices. Yo le quiero decir que una persona bienaventurada es exageradamente feliz. Entonces, cuando yo voy al culto, soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque oigo la palabra de Dios. Pero no nada más oírla. No nada más. Porque si tú oyes la palabra, pero no la guardas en tu corazón,
pero no la atesoras para usarla en el momento que la necesites, hermano, entonces no eres bienaventurado. Una vez salió de aquí, de un lugar, una hermana, porque yo les decía, es que hermanos, el pecado está sobreabundando y hay mucha fornicación y mucho adulterio en el mundo. Y la hermana salió bien enojada y me dice, allá a la puerta, y me dice, hermano Jesús, así, fuerte me dice, yo soy señorita y no fornico y no adultero, ¿por qué dijo que? Digo, espéreme hermana, tranquila, a ver, respire profundamente. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, toda. Y útil para redarguir, dice la palabra. Amén. Toda. Entonces la Biblia dice que tú retengas lo bueno y deseches lo malo. Pero ¿qué creen, hermanos? Les tengo una buena noticia. En la palabra de Dios no hay nada malo. Tenemos que retener lo bueno. Pues la palabra de Dios todo es bueno. Pero hermano Jesús, yo no estoy fornicando. ¿Y eso a mí qué me interesa? ¿Tampoco a ti te interesa? Pero si tú retienes la palabra, pero si tú guardas la palabra, en el momento que se te presente ese muchachón y digas, ¡ay! En ese momento no fornicarás, no adulterarás. Se te aparece en ese momento la palabra de Dios y en ese momento te redarguye. ¿Y sabes qué? En ese momento la palabra de Dios te salva. Por eso es útil para redarguir. Porque la palabra dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y no se deben manchar. Para nada. ¿Me entiende por qué tenemos que guardar la palabra? ¿Por qué tenemos que ser bienaventurados? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero ¿qué es guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios es leerla y aceptarla. Leerla y aceptarla. ¿Por qué leerla y aceptarla? Hermano, ¿tú estás aceptando lo que en este momento estás oyendo? No mis palabras, hermano. Te estoy leyendo y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Tú sí estás aceptando esta palabra? Los que oyen y la guardan. ¿Qué quiere decir? ¿Y tú qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este versículo? ¿Vas a ser bienaventurado? ¿Vas a ser feliz? ¿Vas a ser sumamente feliz? O sea, ¿vas a oír la palabra y vas a guardarla? Piénsalo, hermano. Porque cada vez que vengas al templo y escuches la palabra, tienes que poner atención, porque esa palabra es para ti. Esa palabra no es para el de al lado. Yo he visto, hermanos, cuando predico allá en el domingo, yo he visto cómo estamos soltando la palabra y el esposo, te hablan. ¿Cómo que te hablan? Es para ti, hermano. Y luego la esposa, ahora te tocó a ti, te hablan. Ya están apuñalándose uno con otro con la palabra de Dios, cuando lo que deben de decir, sí Señor, gracias. Pero es que yo no soy un mentiroso, sí, pero en cualquier momento vas a ser mentiroso. Es que yo no robo, sí, manito, pero un día que tengas necesidad vas a sentir la tentación de robar, y ahí es donde la palabra te va a salvar. Toda la palabra te va a servir, toda. Por eso tenemos que oírla y también tenemos que leerla. Los escribas y fariseos leían la palabra de Dios, pero no hacían la palabra de Dios según la escritura que acabamos de leer. En la actualidad, muchos de nosotros leemos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Esto propicia que no haya un verdadero cambio en nuestra vida. Y aquí es donde nos podemos meter en un torbellino de pensamientos, hermano. Si tú en este momento yo te explicara y te dijera, a ver, hermano, de la Biblia que tú has leído, de los versículos, de los capítulos que tú has leído, ¿cuántos versículos has subrayado? ¿2? ¿3? ¿4?
Porque mira, yo te voy a decir algo, hermano. Si tú en este momento estás leyendo la Biblia y subrayas este versículo que estoy tratando ahorita, lo que va a pasar es que este versículo se va a quedar en tu corazón y te va a ayudar para salir adelante en tu proceso de santidad. Porque la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subrayar lo que sí vamos a hacer. Sí lo voy a hacer y delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú no lo vas a hacer solo, te va a ayudar el Señor. Te va a ayudar, hermano. Tú solo no puedes. Porque dice la Biblia que separados de mí, nada podéis hacer. Es con el Señor, porque sin el Señor nada podemos hacer. Pero Él te ayuda, hermanos. Él te ayuda. Algunos hermanos se acercan y dicen, hermano Jesús, es que es difícil, casi imposible la santidad. Para ti es difícil. Para mí es difícil. Pero para Dios no, porque Él es santo, santo, santo. Y Él nos ayuda, hermanos. Entonces, no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Esto propicia que no haya un verdadero cambio en nuestra vida. Por eso se manifiesta el mismo carácter, los mismos hábitos, las mismas costumbres, etcétera. Es la misma vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. ¿Nunca les ha pasado que ustedes le hablan a una persona y le dicen, oye, es que mira, tú necesitas a Cristo, necesitas el amor de Dios, porque mira, y empiezan, y no se han fijado que de repente se quedan así y dicen, ¿y tú por qué no cambias? A mí me ha pasado, hermanos. A mí me ha pasado. Si ya me pasó, ¿por qué me tiene que pasar otra vez? Empiezo a analizar. Yo no voy a saber en qué no he cambiado, porque somos muy finos en ese aspecto. Sí sé que el otro no ha cambiado, pero yo no sé que no he cambiado. Yo todavía no me doy cuenta qué es lo que no he cambiado, pero mi esposa sí sabe. Mis hijos sí saben. A ver, Jesús, le hablo a uno de mis hijos. A ver, Pablo, a ver, Iván, dime, ¿en qué he cambiado? Mira, es que antes te peleabas con los taxistas y les ganabas. Y ahora te peleas con los taxistas y te ganan. ¿Ya cambiaste, papá? No, hermanos. Ellos notan el cambio total. De tal manera, hermanos, que por ejemplo, si antes eras peleonero, eras gritón, eras una persona que estaba en pleito constante en la casa con la esposa o con el esposo, te das cuenta tú, pero también ellos se dan cuenta y dicen, entonces Dios sí cambia. Y ese testimonio de ver cómo cambias tú como padre, como madre o como hermano, ese testimonio hace cambiar a los que te ven. Ya ni te dicen ni te preguntan, sino simplemente, ¿qué tienes? Yo también lo quiero. La Biblia lo dice, y correrán a ti por el bien de Jehová. Los escribas y fariseos eran religiosos que la gente señalaba en todos lados porque enseñaban la palabra de Dios, pero no hacían la palabra de Dios. Santiago 1, 21 y 22. Santiago, hermanos, hasta el final de la Biblia, casi antes de Apocalipsis. ¿1 qué? 1:22. Amén. Vamos al 21, por favor, ¿sí? Vamos a Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed, escuche, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que no ha cambiado es porque no ha desechado la inmundicia de su vida. En el 1:21, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la inmundicia, hermanos? El pecado. Es el mal comportamiento.
Es la costumbre de vivir y de hacer lo que no es correcto delante de Dios. Esa es la inmundicia. La abundancia de malicia es tomar ventaja de todas las cosas para poder dominar todas las cosas. Hay mucha malicia ahí. Tomamos ventaja del novio, de la novia, tomamos ventaja de la esposa, del esposo, tomamos ventaja de cuanto podemos. Y ahí se manifiesta el abuso de todos. En muchas ocasiones hemos predicado, hemos enseñado que el varón le tiene que ayudar a la esposa y tiene que compartir todas esas cosas de la casa, como los quehaceres, como el cuidar a los niños. Tenemos que compartirlo, eso es amar. Y la esposa tiene también que compartir con el esposo muchos aspectos de su vida para que se manifieste el amor en correspondencia. ¿Y saben qué? Muchas esposas les han reclamado a los esposos y se ha generado, en lugar de que se genere armonía, se genera conflicto. ¿Por qué? Porque hay abundancia de malicia. Y porque todo lo hacen abusando de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, como si eso compusiera nuestras vidas, el pleito, la disensión. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El que no ha cambiado es porque no ha desechado la inmundicia de su vida. Es el que todavía, escucha hermano, es soberbio. La soberbia te lleva a pensar que tú sabes más que el otro, que tú eres más que el otro y que tú puedes más que el otro. Ese es el soberbio. No considera que el otro puede saber más que usted. Por tal motivo, no ha recibido la palabra en su corazón. Lee la palabra, pero esta no es parte de ella. Su soberbia no le permite reconocer por la palabra que su vida está mal y que su pecado lo aleja de Dios. Una persona soberbia, hermanos, piensa que está bien y la palabra de Dios dice no es para él. Por eso cuando estamos predicando y hay algún versículo que le acomoda al esposo o a la esposa, ahí te hablan. ¿Sí? Hay soberbia en el que dice ahí te hablan. Hay abundancia de malicia, con la misma palabra lo está lastimando. Agarra la palabra que es una espada y se la entierra. Y no se conforma con que le duele esa palabra, le da la vuelta, hermano. Y todavía después de que ya se lastimó el otro, porque pues sí es cierto, le dijo esa palabra es tuya, pues claro, la palabra le está lastimando porque sí está fallando en esa palabra. Ya le dio la vuelta y todavía le hace así a la espada, porque le vuelve a hacer otro comentario. No ha recibido la palabra. Esa persona que hace eso no ha recibido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios la utiliza para redarguir, pero no la utiliza para lastimar, sino para que cambiemos, para que nos gocemos. Amén, hermanos. El hacedor de la palabra la considera como un espejo, el cual refleja la verdadera imagen de su situación delante de Dios. Santiago 1:23, ahí estamos en 1:23. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto nos lleva a pensar, hermanos, en Santiago 1:24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Oye la palabra, pero al verse en ella, al ver su situación en la palabra, escuchen, considerada en su corazón la condición de pecado. Cuando usted lee la palabra, hermanos, la palabra de Dios, la palabra va a ser un espejo y le va a revelar quién es usted. Así de sencillo. Vamos con la parte que dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Cuando usted lee esa palabra, es un golpe directo a su corazón. Porque usted en ese momento se va a acordar que fulanito, sutanita, le hizo algo y no lo perdonó. Que yo le prediqué 4 horas y no me perdonó. ¿Me entiende, hermano? Es una espada que lo traspasó, pero no me perdonó.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Oye la palabra, pero al verse en ella, considera en su corazón la condición de pecado, que por su vana manera de vivir ha ido acumulando, acumula pecado, pecado, pecado. Es como estar echándole al costal, mentira, odio, rencor, inmundicia, blasfemia, fornicación, adulterio, y ahí va echándole pecado, 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 a tal grado, hermano, que se empieza a envolver de pecado y después empieza a pecar y ni cuenta se da. Todo lo que hace lo considera como bueno cuando es pecado. Un ejemplo, hermanos. ¿Usted sabe que tomar es pecado? ¿Tomar vino? No os embriaguéis con vino porque es causa de disolución. Hermano Jesús, una copita, yo no me embriago con una copita. Sí, hermanito, pero la borrachera empieza con una. Y todos consideran que una copita no tiene pecado. Pues no, la copa no tiene pecado. El que tiene pecado es usted, hermano. Es como cuando dicen que la tortilla engorda, ¿no es cierto? La tortilla no engorda, el que engorda es usted y engordo yo, hermanos. Amén. Entonces, el pecado empieza por lo más mínimo, por lo más pequeño, hermano. Y si no cuidamos lo más mínimo, entonces lo más grande se nos va a hacer más difícil. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano Jesús, pero si a mi novio nada más le di un besito, sí, pero después del besito te agarró acá y te agarró allá, y ya eso es lascivia. El besito no es pecado. Si todo quedara en un besito, hermano, despiertas un volcán. Debes de tener cuidado. Le vas a dar un besito, estás despertando un volcán y al rato no vas a pararlo, o no vas a pararla de ahí. Ten cuidado. A lo mejor lo que tú estás haciendo no lo consideras tú como pecado, pero el otro ya se está preparando para cometer el pecado. Tienes que ser más sagaz tú, como hijo de Dios, que los hijos del diablo. Hermano Jesús, entonces no me debo dar de besitos con mi novio. Pregúntale a la palabra y ella te va a contestar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ah, ya te volviste religioso, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios, hermanos. El que es sabio en su propia opinión se conduce así porque se considera bueno en su sabiduría, la cual es insensatez para con Dios. Cuando nosotros no aceptamos como modelo la palabra de Dios, entonces empezamos a hacer nuestro propio modelo nosotros y empezamos a hacer conjeturas y a hablar palabras de filosofía huecas en nuestra vida. Y hermanos, hasta nos podemos considerar como consejeros en la familia o en la iglesia. Yo he visto a muchas personas que se paran ahí en medio y están aconsejando a los demás cuando el pastor les ha dicho que las consejerías las dan los diáconos. ¿Por qué el pastor quiere tener ese cuidado? Porque los diáconos ya fueron probados para dar consejería. Pero hay personas ahí que tienen filosofías huecas y que en muchas ocasiones ni siquiera mencionan la palabra de Dios. Y entonces esas personas que ni mencionan la palabra de Dios, que ni usan la palabra de Dios, son sabios en su propia opinión. Y esos sabios en su propia opinión tienen pensamientos que no van de acuerdo al consejo bueno de Dios. Muchas personas creen que la sabiduría de este mundo es lo mismo que la sabiduría de Dios. Hermanos, la sabiduría de Dios está en la palabra. Ahí está. Y si a ti te aconseja alguien, tiene que ser con la palabra de Dios. Primera de Corintios 3:19. Amén. Gloria al Señor. 3:19. ¿Qué dice, hermanos? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, si tú consideras, hermano, como que la sabiduría de este mundo es buena para ti, entonces
¿cómo tienes el concepto de la sabiduría de Dios que se ha escrito en la palabra? ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque en muchas ocasiones en el WhatsApp o en las redes sociales se han abocado la mayoría de las personas a escribir pensamientos filosóficos de Platón, de Aristóteles, de los escritores como Rabindranath Tagore, que no son malos, está bien esos pensamientos, pero ¿por qué no tomar la Biblia, hermanos, y escribir la Biblia? La Biblia es sabiduría de Dios, lo otro es sabiduría humana, y en una parte de la Biblia dice que la sabiduría humana es diabólica, es la sabiduría terrenal. Es diabólica. ¿Por qué, hermanos? Porque surge de un sentimiento, de un yo creo, yo pienso, y la palabra de Dios surge del propio corazón de Dios. Ahí están los salmos, ahí están los proverbios, ahí está Eclesiastés, léelo, hermano, están los evangelios. Con esto que estamos leyendo, hermanos, ¿tú qué vas a hacer? Vamos a 1 Corintios 3:20. Ya leímos 3:19, ahora dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Sí entiende qué es lo vano, hermanos? Bueno, se lo explico. Las personas que en algún momento tuvimos contacto con el campo, ¿verdad? Los que vivimos en la ciudad, pero que alguno de ustedes vivió en el campo en algún tiempo, ahí en las cosechas con los tractores. Sí. Bueno, cuando sembramos un frijolito, pensamos que va a salir mucho frijolito, ¿verdad? Sembramos un maicito, va a salir mucho maicito, y en algunas ocasiones no sucede. En algunas ocasiones sale el frijolito, se ve la vaina, el ejotito, y dice uno: ya está el frijolito. Agarras la vaina donde están los frijolitos y resulta que no tiene nada adentro. No hay ni un frijol, está hueco, está vano, eso es vano. ¿Por qué? Todo el periodo de 3 meses de siembra del frijol hasta la cosecha, hermanos, es un trabajo donde se invirtió tiempo, se invirtió dinero, fertilizantes, se invirtió todo, y al último, los campesinos que esperan juntar unos 10, 15 costalitos de frijol, recogen 5. Porque las demás vainas de todas las demás plantas fueron vanas, no tenían fruto. Por eso el Señor aquí nos dice claramente en 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y 3:20 dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los pensamientos de los sabios terrenales son vanos. Hay sabios que escribieron en la Biblia, pero no son sus pensamientos, son los pensamientos de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Vamos bien aquí? Correcto. Vamos otra vuelta a Mateo 23:3, hermanos. Estamos en ese versículo. Mateo 23:3. Gloria a Dios. ¿Usted qué va a hacer hoy, hermanos? Entonces, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Es el texto que nos introdujo para empezar esta disertación. Ahora vean, vamos a Colosenses 1:15, hermanos, para poder completar esto que estamos leyendo. Colosenses 1:15. Habitúese a estar buscando en la Biblia, porque cada vez que lo hagamos, hermanos, tenemos que hacerlo rápido. Colosenses 3:15. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Dice, perdónenme, hermanos, es 1:15. 1:15. ¿Ya lo tiene? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego en el 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así tenemos que las obras que ahora el hombre hace en esta creación que Dios hizo, no las hace para Él, sino es para Dios. Hermano, cuando usted va a trabajar, esa obra de trabajar no la hace para usted, la hace para Dios. Pero usted y yo no nos hemos dado cuenta que esa obra de ir a trabajar es para darle gloria a Dios. No es para que usted se llene la panza o para que yo me llene la panza. No es para comprar 1 kilo de frijoles y hacerme una torta con un bolillo y llenarme la panza de eso. Eso es añadidura. Cuando usted se va a trabajar, hermanos, ese trabajo que usted va a hacer es para glorificar a nuestro Dios porque hoy tiene trabajo. Cuando usted, hermano, va a lavar los trastes, hermana, es para glorificar a Dios. No es para que se vea bonita su cocina. Es para darle gloria a Dios. Todas las obras que hay debajo del cielo aquí son para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todo se puede hacer por la misericordia de Dios. ¿Alguno de ustedes ha estado en un hospital? Sin moverse, ¿verdad, hermano? Sin poderse mover. Yo conocí a un hermano en el hospital, no se podía mover y ahora ya no lo podemos quitar, se mueve un montón el hermano. Cuando estamos en el hospital, hermanos, nos damos cuenta de esto que les estoy diciendo. Cuando no te puedes mover, hermano, nos damos cuenta que todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios. Y haciendo alusión a ese hecho de que vi a ese hermano en el hospital a punto de morir, yo recuerdo cuando empezaba en el evangelio, me dio un ataque de gota tremendo. ¿Saben lo que es el ataque de gota? No puedes mover el pie de tan hinchado y tanto dolor que da. Después empezaron a deformarse mis dedos, estaban así, mis pies, caminaba yo encorvado, todo me dolía sin que me moviera. Artritis reumatoide, dijeron los médicos. Usted se va a morir con eso y todo eso va a acabar con su corazón. Dios hizo una obra maravillosa en mi vida un día y me sanó por completo en un solo momento. Así lo hizo el Señor. Pero en ese momento, hermano, yo me arrastraba como gusano porque tenía que ir al baño cada ratito. Yo quería, hermanos, doblar mis rodillas, no podía. Yo quería postrarme en el piso para adorar al Señor, no podía. Yo quería gritar al Señor, pero las cuerdas bucales se estaban atrofiando. Yo no podía hacerlo. Y ahí es donde entendí, hermanos, que todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios. Que si amanecemos y late ese corazón es porque Dios lo permitió. Que si caminamos es porque Dios nos ha conservado esos pies. Que si cantamos es porque tenemos cuerdas bucales instruidas por Dios. Él adiestra mis manos para la batalla. Hermanos, lo que hacemos es por la honra y gloria de Dios. Es nada más para eso, para honrarle, hermano. ¿Sabe? En este tiempo cuento con 58 años de vida. Ya voy a pasar a la tercera edad, gloria al Señor. Pero mírenme, hermanos, estoy derechito. No ando en silla de ruedas ni con bastón ni nada. No es como para estarle siempre glorificando y levantarme de mañana y decirle, Señor, qué hermoso, qué bello, mira, puedo moverme, puedo caminar. Entonces, ¿por qué te jactas? ¿Por qué nos jactamos de lo que podemos hacer, hermanos? No debemos de hacerlo porque Dios, hermano, en este preciso momento está descendiendo sus más ricas y preciosas misericordias sobre cada uno de nosotros. Puede escuchar, puede ver, puede entender lo que estoy diciendo porque Dios lo deseó, porque Dios lo quiso, porque Dios le ama, porque Dios lo trajo aquí, no para que se esté aburriendo ni para que haga otra cosa. Dios lo trajo aquí para aprender de su palabra. Para eso, hermano. Amén. ¿No se enoja, hermano? A ver, voltea a ver al hermano y sonríale. Dígale, hermano, qué guapo estás y qué guapa estás.
Ahora dígale, pero más guapo es nuestro Dios. Así tenemos que las obras que el hombre puede hacer, no las hace para él, las hace para Dios, y todo por medio de Dios. O sea, todo lo que hacemos es para Dios, pero lo hacemos por medio de Dios. Hermano, escuche lo que le voy a decir. En la Biblia está escrito que usted y yo así hemos sido constituidos como su cuerpo. Estamos insertados en el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y Cristo es la cabeza. Él es la cabeza de este cuerpo y este cuerpo se mueve, es su iglesia. Tenemos un trabajo todos nosotros en este cuerpo. Nuestro trabajo, hermanos, es completar todas las actividades, todo lo que el Señor quiere hacer espiritualmente hablando. La predicación, la administración, todo, hermano. Somos parte de Cristo, de su iglesia. Amén. Y todo lo que hacemos no es por nosotros, no es porque somos bien sabios. Es que me compré una casa porque trabajé mucho. Es que yo oro por los enfermos y estos sanan. Porque soy el superdiácono. Es que oré mucho, por eso sanó al enfermo. Mentira. Si Dios no quiere, no sana a nadie. Y si Dios quiere, aunque no le pongas la mano, sana, hermano. Si la sanidad no es una cuestión de que Dios lo deba de hacer, la sanidad es cuestión de misericordia de Dios, y te va a usar a ti como va a usar al bolero o al albañil, o va a usar al doctor o va a usar al químico. Él va a usar a quien Él quiera porque es soberano. Pero todo lo que tú veas que es sobrenatural o que es de Dios, no es por obra y gracia del hombre. La gloria y la honra es para Dios, porque Él es el único que lo puede hacer, hermano. Porque todas las cosas son por Él y para Él. Entonces, con esto que acabas de aprender o que sigues aprendiendo, ¿tú qué vas a hacer, hermano? Porque Dios ya está haciendo su parte. Vamos a 1 de Pedro 4:11, hermano. Completamos con esto. Ya lo tienen, hermano. Este versículo es bien importante, hermano. Bien importante. 1 de Pedro 4:11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy terminando, hermanos. Si usted habla, sea con su esposa, con su esposo, con los amigos, con la gente, hable conforme a las palabras de Dios, a lo que está escrito en la palabra. No diga lo que usted piensa, lo que usted quiere, dígale la palabra de Dios. Y si usted ministrar es un sinónimo o una palabra semejante a las obras que usted hace, hermanos. Usted puede ministrarle a la persona ayuda. A lo mejor no tiene que comer, le lleva de comer. Usted puede ministrarle a una persona que se le descompuso el coche, lo puede ayudar a orillarse a la esquina. Ministrar son sus obras que usted hace, hermanos. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, todo lo que hacemos es porque Dios nos permite hacerlo. Hermana, si usted se casó, Dios se lo permitió. Si usted hizo algo en su casa que bendijo a la familia, Dios se lo permitió. Dele gracias a Dios. Hay hermanas que nosotros, por ejemplo, los varones, ni nos damos cuenta que tienen por ahí un jarrito, un vasito, y le van echando una monedita, un billetito, y al rato ya tienen para el colchón, ya tienen para la sala.
Pero no es porque sea bien ahorrativa, porque sea bien buena. Todo eso es cierto. Y sí, hay que alabarla por eso. Pero lo hizo porque Dios se lo permitió. Entonces, usted varón, cuando ve que su esposa hace eso, no le dé la gloria y la honra a su esposa. Désela a Dios. Y sepa que ahí, en su esposa, hay sabiduría de Dios. En todo, Dios debe ser glorificado. ¿Cuál es la obra de Dios en nosotros, hermanos? ¿Cuál es la obra que Dios hace y la cual nosotros tenemos que agradecer todo el tiempo? Vea esto. Dice Juan, yo se lo leo ya ahorita, ya no lo busque. Si tiene pluma, anótelo. En Juan 10, 37 y 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, dice el Señor Jesucristo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El mismo Jesucristo hablaba de las obras que hacía, de los milagros, de las sanidades, de todo lo que Él hablaba, lo que Él aconsejaba, no eran de Él. ¿Sí me oyó, hermano? No eran del Señor Jesucristo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en una anterior dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, no dice, no hago mis obras, dice las obras de mi Padre. Si el Señor Jesucristo le está dando la gloria al Padre, ¿por qué no se la hemos de dar nosotros? Amén, hermano. Y ahora sí termino. Dice, la obra de Dios está en Juan 3:16, hermano. Esa es la obra de Dios. Es la que nos rige a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo por amor, dio a su Hijo por amor a usted y por amor a mí. Esa es su obra. Y en primera de Juan 4:8 dice que el que no conoce, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la obra del Padre? El amor. ¿Cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer primordialmente? Amar. La Biblia lo dice, amaos los unos a los otros. Nos llenamos de obras gigantes en nuestra casa. Proveemos, decimos, hacemos y todo eso. Esas obras son buenas. Pero ¿qué tenemos que hacer con la familia? Amar. ¿Qué tenemos que hacer con los hermanos? Amar. ¿Qué tenemos que hacer con el pastor? Amar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Amar, hermanos. Si esa obra de amar no la hacemos, hermanos, entonces no hemos hecho nada. Porque si la obra de Dios se fundamentó en el amor, si por el amor nos formó a nosotros, si por amor estamos hasta aquí, hasta este tiempo, ¿cuántos años ya tiene usted, hermano? Yo me gozo y hago fiesta cuando me doy cuenta que tengo 58. ¿Cuántos tiene usted? Porque si un día decidí en mi persona decirle, Señor, cada segundo es una alabanza para tu nombre. Cada minuto es una alabanza para tu nombre. Cada arruguita te alaba, Señor. Cada canita te exalta, Señor. Cada vez que me encorvo porque me duele la cintura, te alabo, Señor, te exalto. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Está pasando el tiempo y al rato ya no va a poder hablar porque se le van a caer los dientes. Dios quiera que no se le caigan. ¿Qué va a hacer usted? Porque el nombre del tema es ¿qué va a hacer usted? Si no amas es porque no tienes el amor de Dios. Si no tienes el amor de Dios, Cristo no mora en ti. Si Cristo no mora en ti es porque no has aceptado la palabra implantada. Por lo tanto, dices y no haces. Dices y predicas la palabra y no haces. Y dice una parte de la Escritura, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es su obra.
Es la obra de Dios que nosotros permanezcamos en amor, porque si no permanecemos en amor, hermanos, entonces nosotros decimos y no hacemos. Todo lo que hacemos es por amor. Pero si ese amor no ha sido implantado a través de la palabra por Dios en nosotros, no tenemos que dar. Si usted no tiene el amor de Dios, no tiene que dar, hermano. No hay nada para dar. En la mañana mi hijo, cuando veníamos a la escuela bíblica, me decía: papá, necesitamos tanto dinero para comprar los refrescos. Sí, hijo, aquí está. Cuando terminó el evento que teníamos, me dice: papá, tenemos que echarle gasolina al carro. Le digo: ya no tengo, hijo. Nos vamos así a ver cómo llegamos. ¿Por qué no le di para la gasolina? Porque ya no traía, hermanos. ¿Por qué no da usted amor? Porque no tiene. ¿Por qué no ama a sus hijos? ¿Por qué no los comprende? ¿Por qué no ama a la esposa? ¿Por qué no ama al esposo, al amigo, a la amiga, al hermano? ¿Por qué no lo ama? ¿Por qué lo desprecia? ¿Por qué siempre peleando? ¿Por qué? Porque no tiene el amor de Dios. Es muy sencillo. ¿Y por qué no tiene el amor de Dios? Porque usted no ha recibido la palabra de Dios, no ha querido tenerla en su corazón. No la ha guardado, y también, hermano, porque no ha sido hacedor de la palabra. Entonces, la pregunta ahora es como al principio. ¿Se acuerda? ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana? Piensa, hermano, no es un juego. Cristo ya viene. Y si ya viene, Cristo, dice la Biblia, que se tomará a sí mismo. Y si Dios es amor, ¿qué es lo que va a tomar Cristo en nosotros? Su amor. ¿Qué va a tomar Cristo en nosotros cuando venga? Su amor. ¿Qué va a ver en usted? Su linda carita, su maquillaje, sus manitas bien cuidadas, su ropita de marca. ¿Va a ver su carrito nuevo que acaba de comprar? ¿Qué va a ver el Señor? Su amor. Y si no lo tiene, se va a quedar aquí. Por eso les dije al principio, ¿me perdonan, hermanos? La palabra es una espada, traspasa, corta, duele. Pero usted, ¿qué está haciendo para que esa palabra sea deleitosa en su corazón? Para que esa palabra le adorne a usted, para que esa palabra le produzca gritos de júbilo, para que esa palabra le produzca a usted un enamoramiento nuevo para el Señor. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué va a hacer a partir de hoy? Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos las gracias. Tú eres santo, digno de suprema alabanza, digno de adoración. Padre, aquí está esta pequeña congregación. Hemos hablado, Padre Celestial, de los hechos que nosotros tenemos delante de ti. Hemos entendido que las obras son tuyas, Padre. Hemos entendido que la obra principal tuya es el amor, Señor, y que no podemos dar amor porque no lo tenemos, pero si lo podemos dar es porque hay abundancia de él, Padre, porque hemos recibido esa palabra en nuestro corazón, la hemos guardado y la hemos hecho, Padre. Por favor, Padre, aquellos que están en conflicto, que hoy están en problema, ayúdales, Padre. Aquellos que han entendido que necesitamos de tu presencia en nosotros, necesitamos de tu amor, Padre, dales de tu amor, Señor. Manifiéstate a través de la palabra, manifiéstate a través de la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Que los corazones sean cambiados, sean transformados, Padre. Que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo acompañe, Señor, que consuele, Padre. Que no se vayan como vinieron. Que lleven provisión a sus casas, Padre. Y que todos los días de su vida sepan que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.